Muy buenas noches, estimados escuchas. Nuevamente les habla su amigo y servidor, el licenciado Juan Antonio Ungay Lara, desde Mérida, Yucatán. Hoy es 12 de octubre. En algunos lugares se celebra con orgullo el Día de la Raza y en otros muchos, como en Yucatán y en la mayoría de los pueblos indígenas, se celebra tristemente el día que se inició la conquista y de los pueblos indígenas, quienes 500 años después, hasta la fecha, han sido y siguen siendo mantenidos como esclavos, como ciudadanos de tercera clase. Aquí en Yucatán fue triste la quema de tantos códices de esa gran cultura maya, de tan profundos conocimientos científicos en astronomía, en arqueología, en medicina, y que fueron además sacrificados muchos de sus sacerdotes. Pero sepa el pueblo maya que no siga de rodillas ante sus opresores. Habemos gente todavía que queremos que el pueblo maya recupere su dignidad. Uno de ellos, ustedes muy bien lo saben, y es nuestro socio fundador de la Universidad Maya de Futura Creación, es el propio don Andrés Manuel López Obrador. Pero, aunque no me gusta repetir temas ya mencionados, quiero comenzar relatando estas palabras que dicen que tenemos muy claro que un deber irrenunciable del Estado es crear condiciones de seguridad y protección para sus habitantes, y en este propósito es indispensable promover la coordinación y articulación de los esfuerzos institucionales. Estas palabras las pronunció nada más y nada menos que el señor presidente Enrique Peña Nieto en la instalación en mayo del Consejo Nacional de Protección Civil. Y continuó diciendo que México está obligado a orientar los esfuerzos de protección civil en materia de prevención en el impacto de los desastres. Para tal objeto, instruyó al secretario de Gobernación, encargado para coordinar los esfuerzos de la protección civil e implementar las siguientes medidas. Ya las he leído en una ocasión, pero vale la pena recordar cuando menos la primera, que dice: crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, que permita contar con información en tiempo real para aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones inminentes. Iniciar una extensa campaña de difusión de la cultura de la prevención y la protección civil, con especial énfasis en los habitantes de las zonas vulnerables. Después continuó diciendo: estas medidas nos permitirán consolidar a la protección civil en México como una fuerza preventiva y con mayor capacidad de respuesta. En su oportunidad, el señor secretario de Gobernación Osorio Chong manifestó que para construir un futuro con mayor desarrollo debemos garantizar la paz y la seguridad de toda nuestra población, por lo que puntualizó: es tarea prioritaria del Estado reforzar constantemente su capacidad para prevenir y resistir los riesgos ante situaciones de contingencias a través de políticas públicas. ¿Por qué me atrevo a mencionar nuevamente esta irresponsable actitud del presidente y del secretario de Gobernación? Sencillamente porque en su comparecencia ante el Senado, algunos senadores le han reprochado
le han señalado precisamente la falta de prevención por parte de la Secretaría de Gobernación ante la inminencia de los huracanes que afectaron tanto las costas del Pacífico como del Golfo, sin haber tomado las alertas preventivas. Él ha tratado de defenderse por los medios, mencionando que se mandaron a todos los estados los boletines correspondientes y los twitters también correspondientes. Pero sabiendo la magnitud de estos eventos naturales que venían, la alerta no fue lo suficientemente preventiva. Se dejó que miles y miles de habitantes de la Ciudad de México se fueran a pasar el puente a Acapulco y se minimizaron los hechos para evitar que los hoteleros protestaran por el cierre de las carreteras y poder prevenir tantos daños que se causaron. Y le han echado en cara al secretario Osorio Chong que esas medidas preventivas no fueron suficientes. ¿Y dónde está la radio, la televisión, que son un servicio público concesionado, misma que tiene la obligación de que, como en estos casos, alertar a la población mediante spots de alejar a la gente de las costas para evitar los desastres que todos ya conocemos? Al pobre señor secretario de Gobernación, en su comparecencia al Senado, le ha llovido como en feria. Le han reclamado ya los senadores que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha querido legislar mediante el pacto firmado entre los presidentes de los partidos. Y un senador se lo dijo muy en claro: no se equivoque, señor secretario, se legisla en el Senado y en la Cámara de Diputados, no mediante la firma de pactos. Y téngalo muy claro y muy presente: la reforma energética no pasará si antes no es aprobada la reforma política que México necesita, la creación de un Instituto Nacional Electoral, que desaparezca el IFE con todos los miembros que tienen la mente podrida y corroída por la venta de sus conciencias. Le han perdido ya el respeto a los colaboradores del señor presidente. Y esto yo lo atribuyo en gran medida a que don Andrés Manuel poco a poco ha ido creando mayor conciencia entre el pueblo, que no es posible que un selecto grupo tome las decisiones en nombre del pueblo mexicano, tanto en la reforma energética, privatizando Pemex, como en la hacendaria, con tantos nuevos impuestos. Comentaba en mi colaboración anterior de alguien que dijo que las propuestas de don Andrés Manuel eran babosadas. A ver, amigo, tus babosadas que decías, ve cómo la gente está reaccionando día a día, uniéndose cada día a las propuestas que don Andrés Manuel nos va haciendo de una manera pacífica, democrática, diciéndoles a las gentes: están de acuerdo con estas propuestas. Él no va y se impone ante nadie con sus propuestas. Él siempre ha sido una persona democrática, y son cada día cientos y miles de gentes que se van adhiriendo a sus propuestas, y cada día más adhiriéndose a la creación del partido Morena, teniendo felices noticias
de que en Veracruz se logró la meta de las firmas. En Baja California el día de hoy fue un éxito rotundo la celebración en la que se confirmó que también se alcanzó la meta de las firmas. Y don Andrés Manuel, pues, en su peregrinar por toda la República, visitará mañana Tuxtla Gutiérrez, trasladándose de ahí a Villahermosa, Tabasco. Tenga por seguro, don Andrés Manuel, que el pueblo está con usted, está con la formación de su partido, porque queremos como partido político ser escuchados, ya que como ciudadanos a veces no nos toman en cuenta. Con ansias le esperan en cada uno de los estados con los que falta por recorrer: Quintana Roo, aquí en Yucatán, en Campeche. Esté total y plenamente seguro de que la meta de lograr las firmas necesarias serán alcanzadas, y muy pronto el organismo respectivo no tendrá más remedio que otorgarle el registro a Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, como un partido político. Le felicito, don Andrés, y continúe con ese paso firme y seguro que usted lleva, incansable, por toda la República, que la ha recorrido una y otra vez, incansablemente, primero en su campaña y ahora en la creación del partido que todos esperamos. Pero decía yo que las palabras de don Andrés están sacudiendo conciencias. Me llamó la atención, y ojalá que los que puedan lo puedan ver en internet, la participación de la senadora Laida Sansores en la comparecencia del licenciado Chaufet, actual secretario de Educación Pública, tratando de defender la reforma educativa. Y la verdad, me dio pena, me dio vergüenza cómo la señora senadora Laida Sansores le mencionó al licenciado Chaufet que ni siquiera es digno moralmente de ocupar ese cargo, puesto que lo hacía responsable de las matanzas de Acteal. Le recordó al maestro Vasconcelos, ilustre secretario de Educación Pública. Ya desearía el señor Chaufet tener los tamaños que tuvo el maestro Vasconcelos, no digamos en estatura física, porque el maestro Chaufet es un poquito más bajo. Pero les digo, la licenciada Laida Sansores le dio una repasada al secretario de Educación en el Senado. Y así ha sucedido, como decía hace un rato, con Osorio Chong en su comparecencia también, tratando de sostener las bases para las pretendidas leyes energéticas y hacendarias. Y el senador le dijo, le repito, que no habrá reforma energética si antes no hay una reforma política. Aquí el problema más grave para mí, veo, es para el senador yucateco don Emilio Gamboa Patrón, quien al día siguiente de que se presentara la iniciativa de la reforma energética, le aseguró al señor presidente contar ya con todos los votos necesarios para que en bandeja de plata el 15 de octubre tuviese ya sobre su escritorio para firmar el decreto correspondiente de dicha ley. Creo que don Emilio Gamboa Patrón se equivocó, porque no contaba que algunos senadores, tanto del PAN como del PRI, que quede claro, como del PRI también, están teniendo
conciencia, están teniendo dignidad y respeto por sí mismos, puesto que ya han palomeado IVA a las colegiaturas, a las hipotecas de casas habitación, a las ventas de casa habitación. Han estado palomeando ya muchísimos impuestos que definitivamente no pasarán en la reforma hacendaria, y en la de ventas de casa habitación que quisieron imponer IVA. Obviamente la industria nacional de la Cámara de la Construcción, así como un grupo de empresarios, se opusieron tremendamente a estos impuestos. En una entrevista que le hiciera el periodista López Dóriga al señor Mondragón, comisionado nacional de seguridad de México, acerca de que fueron atrapados unos delincuentes que formaban una banda de secuestradores. Pocas veces había oído yo tan encabronado a López Dóriga en dicha entrevista con el señor Mondragón decirle: señor Mondragón, 13 de dichos secuestradores eran policías bajo sus órdenes. ¿Cómo puede entonces la sociedad confiar en sus autoridades si los policías federales son los propios intelectuales y materiales de los secuestros, de los crímenes? ¿Cómo quiere usted, señor Mondragón, que sigamos confiando en las autoridades? Y usted trata de minimizarlo diciendo que la corrupción en las policías es normal en todo el mundo, en Nueva York, en París, en Londres, Inglaterra. Y usted no se daba cuenta de lo que sucedía. ¿Ha investigado usted a todos los que forman la Policía Federal? ¿Fue esto una obra de la casualidad nada más el descubrirlo? Y los que no han descubierto y siguen secuestrando y siguen delinquiendo y siguen bajo sus órdenes. Yo sé, señor Mondragón, que usted es una persona honesta y recta, vertical. De eso no me cabe la menor duda. Que tendrá las mejores intenciones, es cierto, pero le va a costar mucho trabajo sanear esa entidad donde usted está trabajando. Le va a dar mucho trabajo lograr que los miembros de la Policía Federal dejen de ser delincuentes, dejen de ser los contactos con los narcos, con los delincuentes, y peor aún, los secuestradores de los ciudadanos, pidiendo millones y millones de pesos de rescate por sus vidas. Pero usted, señor Mondragón y Cal, como comisionado nacional de seguridad en México, tiene también la responsabilidad, como parte de la seguridad de México, no solo, como dice la ley de la materia, de protegernos contra ataques o contra la seguridad de la delincuencia, sino la seguridad pública, que compete también lo que le decían al señor Chong, de no haber cumplido con prevenir a tiempo las alertas necesarias a fin de evitar daños mayores. Usted, con mucho orgullo, mandó un Twitter el 13 de septiembre que la Policía Federal recuperó la Plaza Constitución, emblema de nuestra nación.
Bravo, bravo, le felicito. Solamente recuerde que desde el 12 de septiembre el sistema meteorológico fue comenzando a dar los avisos y boletines de los dos huracanes que se acercaban. Y usted el 15 de septiembre, viendo que se organice a la perfección el desfile militar, manda en su Twitter: vivan los héroes que nos dieron patria. Y el 16 México todo inundado. ¿Y quién fue avisado con una alerta de desalojar las playas, de alejarse de los lugares de peligro? ¿Dónde estaba usted, señor Mondragón, viendo el desfile y dándole glorias a los héroes que nos dieron patria? No basta ser honesto y honrado, hay que saber cumplir con su deber. Y usted tiene que esforzarse más, sanear a la Policía Federal y cuidar de la seguridad de nosotros los civiles ante los embates de la naturaleza. Como dato curioso, ese mismo día que le entrevistó López Dóriga, fuertemente encabronado porque 13 policías federales formaban parte de la banda de secuestradores, entrevistó también al señor Gerardo Ruiz Esparza, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, precisamente para hablar de los daños causados por estos embates de la naturaleza a tantas zonas en las que indebidamente se pidieron licencias y permisos para construcción de centros residenciales. Indebidamente se desviaron hasta ríos para poder aprovechar mayor y hacer más ricos a los inversionistas inmobiliarios. Y el señor López Dóriga le preguntó al señor secretario Ruiz Esparza de qué forma se cubrirían tantos gastos que causarán en reparar todos estos daños que la naturaleza nos dejó. Como la mayoría de los funcionarios públicos, el señor secretario comenzó a dar respuestas vagas y tratando de justificar que algunas carreteras federales pues no tienen seguro y el Fondem ya no tiene fondos, pero que las autopistas concesionadas como la Autopista del Sol tienen un seguro con Banobras. Me extraña que Banobras sea una compañía aseguradora, pero confío en su palabra del señor secretario. Y a una pregunta muy dura que le planteó López Dóriga al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, le dijo: oiga, señor secretario, ¿y los que construyeron esta Autopista del Sol, México-Acapulco, por la que usted no tiene que atravesar ningún poblado, sino que pasa túneles hechos a través de montañas, pasa puentes sobre ríos y valles? Esta gente que construyó, la compañía que construyó esa carretera, no previó los deslaves que hubo, no previó los derrumbes que tuvo, no previó algún clima excesivo como el actual y que haya quedado destrozada en la mayor parte, que afortunadamente no causaron víctimas humanas, pero que una vez más se demuestra que fue una obra muy mal hecha, y que el secretario de Comunicaciones
señor Ruiz Esparza, dijo que pues él no recuerda muy bien porque eso sucedió hace más de 20 años, cuando se licitó dicha concesión, pero que podría ser por el problema del paisaje montañoso que atraviesa, que podría ser que sí hubiese habido errores en la construcción. Y nuevamente López Dóriga, enojado, le manifestó: no podría haber. Ya los concesionarios de dicha autopista de Ica han reconocido que fue mal construida, que fue construida a la carrera, que fue construida bajo presión para ser determinada y entregada en determinada fecha. ¿Y quién era secretario de Comunicaciones en ese entonces? Nada más ni nada menos que mi estimado amigo yucateco, don Emilio Gamboa Patrón, quien fuera quien licitó esa autopista. Pero es la ventaja que tienen los del PRI, que en cualquier puesto donde los pongan se vuelven expertos en la materia. Yo me pregunto, ¿qué sabe don Emilio Gamboa Patrón de comunicaciones y transportes, de carreteras, de espectros radiológicos, de comunicación, de fibra óptica? Que alguien le preguntara. Está bien, estuvo en la Lotería Nacional vendiendo billetes, está bien. Estuvo en Fonatur repartiendo terrenos a sus amigos, está bien. Que el señor Salinas lo quiso premiar poco a poco, después nombrándolo director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, es un puesto administrativo en el que ahí pues él da órdenes y se cumplen, pero ser secretario de Comunicaciones y Transportes